Entonces inicio a esta segunda clase de lenguaje. Para comenzar, el tío Pedro les tiene unas actividades preparadas, así que le cedo el turno. Ya, de nuevo saludarlos, hola chicos, chicas, hoy día veo caras nuevas a la clase pasada, está Rubén y Fedima que no estaban, así que vamos, el resto vamos a iniciar una actividad que ya hicimos en la clase pasada y que vamos a replicar esta vez, y voy a explicarla para aquellos que están presentes esta clase y que no estuvieron la semana pasada. Voy a presentar, ustedes me dicen si se ve mi pantalla o no. ¿Sí se ve? ¿Me pegué yo o el tío Pedro? No me preguntaré. Sí, soy yo. Tu energía es baja y por último el amarillo, te sientes bien y además tienes mucha energía. Entonces tú tienes que seleccionar el color que te represente en este momento. Ya veo que Rubén dice verde, Catherine también se quedó finalmente con el color verde. Nos faltaría, ya la Fedima se siente en el color amarillo, que bien, súper enérgica. Bienvenido Benjamín. Ves que estamos en la misma actividad de la semana pasada de seleccionar nuestro estado anímico en un color, para que lo anotes en el chat. Entonces, Monse, Nico, Katy, Fedima, falta Valentina. Si no, no, Valentina ya respondió de arriba. Esperamos entonces la respuesta de Benjamín y pasamos a la siguiente actividad. Qué bueno que vaya una variación en estos colores. Como bien decíamos la semana pasada, no es necesario que ustedes siempre estén en un color. Nosotros durante el día vamos ahí bajando nuestra energía, subiendo energía, sintiéndonos bien, sintiéndonos mal. El tema es que si estamos siempre en el color azul o en el color rojo todos los días y a cada momento, significa que algo está pasando ya en nuestro día a día. Ahora que todos han respondido, vamos a pasar a la actividad. Hoy día, esta semana, les traigo un nuevo desafío. La semana pasada el desafío había sido el nivel de experto, quién era el más experto del tercero medio en interpretar memes. Y salió como ganador Nico. Felicitaciones nuevamente a Nico, que se llevó su diploma. Y hoy día el desafío es ¿qué tan patagón eres? ¿Qué tan viejo chonco eres? Porque eh, vamos a, ¿cómo se llama? A saber dichos, palabras, conceptos que se dicen en la Patagonia y que vamos a utilizar la misma técnica de la vez pasada, que ustedes van a tener que decir yo en el chat y ahí recién me da la respuesta, ¿ya? Vamos a irnos al PPT. ¿Se está viendo? Que alguien me confirme. ¿Sí se ve? Sí se ve. Ya. Que me confirmen nuevamente. ¿Se ve bien? Sí. Sí, profe, se ve. Ya, entonces el desafío es qué tan patagón eres y vamos a reconocer jergas y dichos propios de la Patagonia.
Yo en este momento no estoy viendo el chat, así que le voy a pedir a la profe Katy que me vaya cediendo la palabra a quien haya dicho yo primero. ¿Ya, profe? Ujú. Ya. Ya. El primero es este otro anda recho. Que alguien pueda decir, interpretar qué significa que esa persona ande arrecho. La Katy Las dice respuestas por ahí. malhumorado, pero la idea es que en el chat Ah, digan yo y después activen el micrófono para dar la respuesta, ¿ya? La Katy está perdonada porque tiene su micrófono malo. la La, verdad. la Katy dice malhumorado y Fedima dice anda enojado. Ya, ¿alguien más quiere intentarlo? ¿Hay más respuestas? No hay más respuestas. Ya, entonces vamos a dar la respuesta. Significa que esta persona anda enamorado o anda fogoso, este otro anda recho. No hubieron respuestas correctas, así que nadie se lleva el punto de esta frase. Siguiente. Cuando recorrimos el cerro por primera vez, encontramos unos baguales. Ya, esta está, yo creo, fácil. Rubén Lema dice yo. Ya, Rubén. ¿Los baguales son los animales ariscos, po, o no? A ver, correcto. Vacuno o caballar que vive en el campo en estado salvaje. Claro, arisco, salvaje, que no ha sido domado todavía. Le damos punto a Rubén. Rubén. Siguiente. La Juana tiene harta cachativa para ese tema. ¿Quién dice yo? Que es copuchenta. Ya. ¿Qué es copuchente? Dice la Fedima. ¿Alguien más? ¿Hay alguien más que conozca el significado, a qué se refiere la palabra con la cachativa? ¿Tiene cachativa esa persona? ¿No? Que como que cacha harto la bola, ¿o no? ¿Y ahí cómo sería eso? Como que cacha harto la bola. Alex dice Es que sabiduría. no sé cómo explicarlo. ¿Cómo? No sé cómo explicarlo, po. Mm, Pero usted me entiende. Ya. ¿Alguien más dijo Alex yo? dice sabiduría y Valentina dice yo que sabe harto del Ya, tema. vamos a pasar. Significa una persona que tiene gran intuición o un individuo perspicaz. Es decir, que, claro, quizás entendí un poco lo que decía la Fedima, pero le faltó explicarse. Claro, es una persona que se maneja en ese tema, que conoce harto, que puede ser también la palabra sabiduría. ¿A quién le damos el punto? Alex dijo sabiduría y Valentina dijo que sabe harto del tema. No sé, ahí tienes que... Ya lo. Vamos aquí a hacer un. Después vamos a llegar a un consenso. Siguiente. Ya no te pongas catete. Que no sea cargante. Que no sea cargante, dice la Fedima. Ya, ¿alguien Alex más? dice repugnante. Veamos la respuesta. Individuo molestoso o cargante. Ya. Se lo vamos a dar A la Fedima. a Fedima que respondió primero. Siguiente. Mi abuela me hizo una chompa calentita. Aquí le puse calentita, nada que Un calentita. suéter. Fedima dice que un suéter. ¿Alguien más? Un polerón. Un polerón. Ya. Básicamente sí, se refiere a un jersey de lana, un suéter, una chompa. ¿A quién le damos el punto, profe? A mí, pues, si yo fui primero. Ya la Fedima. Yo pensé que lo podíamos compartir el punto, pero no. Pasamos a la siguiente. Llegamos temprano al valle y nos unimos a la comparsa. Yo, profe, Ya, una comparsa de un grupo de personas que hace una vaina específica, po. ya, ¿con cuál? Por decirle una comparsa de esquila, que es un grupo de personas que va a los campos a esquilar, po. Anda, esa es una comparsa. A ver, veamos la Un respuesta. grupo de trabajadores. Grupo de trabajadores que realiza la faena de esquila. Bien, Rubén. Punto para Rubén. Seguimos.
fuimos a trabajar con el Marco y es bien maceta. Es bien torpe. Ya la Fedima dice torpe. ¿Alguien más? No, nadie había escuchado el concepto cuando le dicen a alguien que es maceta. Sí, profe, si Maceta es como torpe, po. A ver. Claro, flojo, pesado, que le cuesta moverse, ya. Le vamos a dar el punto a Fedima. Siguiente. Con mi viejo carneamos un cordero y nos hicimos un ñashi. Eso es como sangre cuando la sangre se seca. Una cuestión así. Bien, bien. O sea, a ver, un poco más de especificación en el ñachi. ¿Alguien sabe cómo se Profe, prepara? Dígame. el ñachi es lo que se hace con la sangre cuando uno lo degüella los corderos. Se hace Ya. así como Como una sangre gelatina. cuajada. Sí, po. Uno lo aliña bien, le echa harta verdura. Y es como una gelatina, al final queda rico. A ver, dice que es un guiso de sangre cruda y fresca, se condimenta con ají, sal, pimienta, cilantro y otro aliño y se prepara con sangre de cordero recién degollado. Le vamos a dar el punto a Rubén y a la Fedima. La Katy dice cuando juntan el nachi y lo aliñan. Pucha la cuestión. Sí, pero lo dijo a tiempo, lo dijo junto con los chicos antes. Dice Dice el. No, 11:42. lo dijo después. Oh, pucha, ya. Para la siguiente, vale, vamos a estar más pendientes, más veloz. Fuimos al campo a realizar la señalada. Yo, profe, Diga. la señalada es como los cortes que le hacen en las orejas a los corderos, para ver de quién es, de quién es quién, pues. Esa es la Ya. señalada. A la ¿Alguien vaca más, igual se le hace la señal en la oreja. ¿Alguien más sabía de este concepto señalada? Sí, yo también. Sí, ¿y qué sabía usted de la señalada? Lo mismo nomás porque le hacen un corte de oreja para saber de quién es el animal, para identificar que el animal es tuyo. A ver, dice que claro, es un trabajo de campo que consiste en cortar la oreja a los corderitos con muestras que identifican al propietario y castrado de los machos. Ya, le vamos a dar el punto también a Rubén, que respondió primero. Fui a la fiesta del gato y andábamos con el berijero. Yo, profe, Con el tuyo. yo, profe, Ya, vamos aquí a decirle a los dos. Empiece Rubén, diga, y después pedimos. el bericero es un cuchillo chico que se usa en la berija, po. O sea, por decirlo en la cintura, pero adelante. Ya, y Fedima. Lo mismo, pues si yo dije que es un cuchillo, pues. Ya. Claro, es un cuchillo pequeño con muy buen filo que el campesino lleva en la verija para uso rápido y trabajos menores, especialmente correaje. Aló.
Hola chicos, volví. ¿Me escuchan? Es cuando la ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Me escucho? Sí, profe, se escucha. Gracias. Ya, ya. entonces, ¿qué decía Fedima? Que era Livianito. cuando estaba muy flaco. Cuando la persona está muy flaca se le dice livianito como caldo de telo. ¿Hay alguien más que lo haya escuchado para alguna otra expresión? Ya veamos, dice que también se aplica a las personas que hablan puras sandez. Le damos finalmente el punto para Fedima. Y por el recuento... Ah, no, hay otra. Dice, más desparramado que nido de carancho. Yo creo. Ya, diga. Cuando Es que- están peleando ya, pues, se desparraman. Stop, stop. Yo ya, dije primero. oye. Este es mío. Entonces, cuando el desparramo, pues, Entonces, es es... mudo. Aquí que es Desordenada. desordenado, ¿no? Yo, ¿Quién profe, es ¿quién yo? está Yo. ¿Quién es desordenado? yo? ¿Alguien? ¿Benjamín? La Sí. prima, Ya, la Leo. prima queda, En este Silva. caso dice una persona desordenada. Los caranchos son desordenados al hacer su nido. Le damos el punto a Rubén, a Fedima y también le vamos a dar el punto a Benjamín. ¿Y nos queda alguna más? Me volví a pegar. No, nos queda ninguna más. Entonces, según ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Yo el gané. recuento de mis votos, en este caso saldría ganadora en reconocimiento de jerga y dicho la señorita Fedima. Gracias, Y gracias. Por también le favor, no se sigo molesten Rubén, en aplaudir. señorita Fedima. ¿Situación? ¿No se escucha? La semana pasada. Bien, Nico no. Ahí dice Benjamín. Entonces los que no la hicieron hasta el momento serían Nico y Fedima. Yo tampoco lo hice, profe. Correcto. Y Rubén. Ya, Rubén, Nico y Fedima serían los que no hicieron la tarea de la semana pasada. Profe, ¿pudo arreglar su conexión? Estoy con problemas. Reseteé el modem, pero igual me caigo. Así que voy a intentar. Igual nos queda poco. Afírmese, profe. Pero estoy con problemas desde ayer. Ayer, igual que en la clase de segundo medio, tuve varios porrazos.
Estoy cayéndome acá rato. Pucha. Oiga, profe, pasamos a ver la actividad de la semana pasada entonces. Sí. Ya, Em, nos decían, ¿La proyectas tú o la no proyecto tengo yo? el PPT en este momento. Lo proyecto yo. Proyectelo usted, profe. Ya, Ya, dejo de presentar. empiezo a presentar yo. Pucha, me perdí los dichos, ¿ah? Salió ahí ganadora Fedima, por el momento. Ya. Bueno, nosotros desde la clase pasada estamos viendo interpretación de textos a partir del narrador. Em, Hicimos un ticket de salida, para los que no estuvieron en la clase anterior, el ticket de salida es una pequeña actividad cortita que se hace unos 10 minutos antes que termine la clase, donde se recopila información sobre la clase y sobre lo que ustedes aprendieron. Primero que todo, aclarar algunas dudas que surgieron en el ticket de salida anterior. Si existen más tipos de narradores aparte que el que estuvimos trabajando, la verdad es que no, son esos los tipos de narradores que utilizamos y que se miden también en la PSU, en el CIMSE, son como solo esos. Pueden existir dos personajes dentro de una narración, o sea, pueden existir todos los personajes habido por haber. Ahora, ¿pueden existir múltiples narradores? Sí, también podemos tener múltiples narradores dentro de una obra. Y eso tiene un nombre que es la colofonía o multiplicidad de narradores. ¿Qué más? Bueno, ya les dije que puede haber más de un narrador dentro de una misma obra. Y tomando en consideración que deberíamos practicar más los tipos de narradores para reconocerlos mejor, es que tenemos una actividad especial con el tío Pedro. Y ahora sí, tío, la retroalimentación de la tarea. ¿Me escuchan? ¿Me escuchó? Ah, sí, sí te escuchas. Sí, profe. Se escucha usted también, profe. Ya, entonces la retroalimentación voy a proyectar la tarea. Así que vamos a presentar. ¿Dejo de compartir yo? Ya, profesor. Bienvenido, Damián. Me volví a caer. Ya. ¿Se ve la tarea? ¿Ve la tarea Sí. proyectada? ¿Escuchan? Ah, ya, vale. Ya, entonces el que ustedes seleccionaron lo anotaban acá y tenían que rellenar los cuadritos según las características de cada narrador, que era lo que se veía también en el PowerPoint de la clase pasada. Alguien que quiera participar, que quiera compartir su respuesta de algún tipo de narrador que puso en este cuadro, en el chat, ni que sea que lo haga por el chat. Y si no, seleccionamos uno al azar. Por ejemplo, Benjamín dice yo. ¿ya, Benjamín? En el omnisciente. Ya, usted seleccionó el omnisciente. ¿Qué características tiene el narrador omnisciente? ¿Conoce los sentimientos de todos los personajes? Ya, Habla en tercera persona ya. y conoce toda la historia. Ok, ya, muy bien. De hecho, ¿había alguna otra característica de él? ¿O eran esas tres? No, pues esas tres nomás. Ah, ya. Bueno, como bien decía Benjamin, el narrador omnisciente es como una especie de Dios, porque sabe todo lo que le pasa a los personajes, no solamente lo que ve, sino también lo que sienten los personajes. Y narra estando fuera de la historia, en tercera persona. Ya, entonces, en este caso, como él seleccionó el omnisciente, si seleccionábamos uno en la primera actividad, ese mismo tenía que seguir para las siguientes actividades. En el siguiente dice, tomando en cuenta el tipo narrador que seleccionaste, lee a continuación los siguientes párrafos y había que marcar con una cruz sobre el texto que corresponde al tipo de narrador que eligieron.
El primer párrafo, ¿alguien que quiera compartir la respuesta a qué tipo de narrador pertenece? Es el omnisciente, po. Dice, a ver, esto es el fin, pensó el sacerdote con una especie de escalofríos interior. Ya, ¿por qué tú puedes suponer de que este es el omnisciente, Benjamín? Porque dice pensó el sacerdote. Ya, y eso quiere decir de que ¿Sabía lo que estaba pensando? ya, y que además estaba fuera de la historia esta persona, Digo, estaba claro. afuera. Ya, muy bien. Entonces el primer párrafo se refiere al omnisciente porque, como dice Benjamín, se señala lo que estaba pensando esta persona y además está fuera de la historia que está narrando. El siguiente dice, lo vi desde que se zambulló en el río, apechugó el cuerpo y luego se dejó ir corriendo abajo sin manotear. Ya, ¿alguien que haya reconocido qué tipo de narrador es ese párrafo? En el chat pueda mencionarlo o a través del micrófono. Lo vi desde que se zambulló en el río. Era narrador testigo, Ya, Valentina, ¿por qué vendría siendo este narrador testigo? porque contaba lo que veía pero no participaba en eso o algo así, creo que era. Ya, y como dice ahí, lo vi desde que se zambulló en el río. Entonces esta persona estaba presente en la escena y estaba viendo lo que estaba pasando. Entonces eso nos quiere decir que es narrador testigo. Muy bien, Valentina. El siguiente, ¿alguien que haya reconocido qué tipo de narrador está presente en el tercer párrafo? Dice, ya lleva 15 días Angélica sin venir. Es bien extraño. Yo no tengo humor ni para mi diario, no duermo ni estudio, ni puedo hacer nada en paz. Antes me desvelaba solamente cuando ella venía y me abrazaba, o cuando tenía una mala noticia a ella, pero ahora es lo de todas las noches, lo de todas las noches de Dios. Si ni siquiera puedo escribir. Y es que, como no Eh, duermo, este narrador, este protagonista o no, ya, ¿y por qué vendría siendo narrador protagonista? porque pasa lo que está sintiendo ella o ella, lo que le pasa a ella. Ya, O y, él, no sé, no caché muy bien la bola, pero yo creo que es, bueno, yo no creo, yo creo, o sea, es narrador protagonista. ya, usted dice que es narrador protagonista. Ya, Sí, alguien que comparta la misma opinión de... Es Damián, ¿cierto? El que está hablando. Sí, sí. Ya, alguien que quiera apoyar lo que dice Damián. Yo te apoyo, colega, ¿Y por qué lo apoya? porque soy una persona muy apoyadora. ¿Pero usted cree que ese es el protagonista, Fedima? Fedima. Es que, a ver, ¿cómo lo explico? Es que ya lleva 15, habla como en primera persona, Ya, habla en primera persona, muy bien. sí, po, y Y, para mi diario. Dice que no tiene humor, o sea, está hablando de lo que siente esa persona, o sea, ella. o sea, en realidad Porque está él, hablando de lo que siente él mismo, porque él ya no tiene humor para nada. Entonces, claro, es protagonista, muy bien Damián, y es protagonista porque está en primera persona y está hablando de lo que a él le está pasando en ese momento, de lo que él siente. eso Damián. Muy bien, un 7. El siguiente, y el último ya, ¿cuál vendría siendo? Si son 4 tipos de narradores. ¿Alguien por ahí? Dice, él no contestó, entraron en el bar, él pidió un whisky con agua, ella pidió un whisky con agua. Él la miró, ella tenía un gorro de terciopelo negro apretándole la pequeña cabeza, sus ojos se abrían, oscuros, en una zona azul. Ella se fijó en la corbata de él, roja, con las pintas blancas sucias, con el nudo mal hecho. ¿Cuál es el narrador que nos falta y que correspondería a este texto? Eh, no sé cuál falta, pero puede ser el de no, no, es como igual, él estaba en la escena igual, pues estaba como contando una historia, no es el testigo, No era el de conocimiento relativo. ese mismo. Ese mismo. ahí estaba la weá. Bien, Valentina. Y creo que también iba Cuidado por esa línea. con el vocabulario, Vale. Damián. Dice, claro, esta persona está narrando lo que está pasando en esa escena, pero no sabe qué están sintiendo, solamente está narrando lo que ve, solamente lo que puede observar de estas personas.
Y por último, alguien que sea tan gentil de querer compartir el relato que escribió y el tipo de narrador que seleccionó. Alguien por ahí que active su micrófono y quiera compartirnos. Sí, no, sí, no. No sean tímidos. Damián dice que puede inventar una. Ya, sí, usted me dice el tipo de narrador que va a decir y nos cuenta la historia. Puta, a ver. Oh, chuta, se me fue. Ya. Eh, yo creo que el más fácil puede ser el narrador omnisciente, o el más Ya. difícil, ¿no? ¿Y cómo sería Eh, su relato? no sé, déme algo como para hacer un relato. Hábleme sobre Una señora llamada Valeria. Ah, no, hábleme sobre la pandemia, sobre el coronavirus. ya. Oye, entendió Valeria. Pandemia. Eh, por ejemplo, ya, Fedima, no sé, se siente triste porque está la pandemia y está la pura embarrada. Siente miedo, Por se perder encuentra a Valeria. encerrada en su casa. Una cosa Ya, así podría ser, po. ya. ¿Y qué características de tu relato hacen que sea narrador omnisciente? Porque estoy hablando de lo que siente y dónde está y cómo se encuentra frente a esta situación. Claro, y también estaba hablando en Nos tercera afecta a persona. todos. Muy bien, Damián. Ahí hizo un ejemplo del narrador omnisciente. Ya, ahora para continuar le doy el pase a la profesora Catherine que nos va a presentar la clase del día de hoy. Gracias por su participación, chiquillos. Voy a dejar de compartir. Y ahora comienzo a compartir yo. Les voy a pedir que estén tratando de hablar porque como yo no voy a ver la pantalla, puedo pensar que me caí o para darme cuenta si me vuelvo a caer, ¿ya? Como todas las clases vamos a tener esta ruta de aprendizaje, que es el objetivo, la activación de conocimientos previos, que también la hicimos al revisar la tarea, contenidos, ticket de salida y tarea para el hogar. Nosotros estamos trabajando con el objetivo de formular interpretaciones surgidas de los análisis literarios, considerando la contribución del narrador como recurso literario. ¿Qué es interpretación? Interpretación es lo que hicimos al comienzo de la clase cuando empezamos a ver qué significaba cada palabra o cada frase patagona. Lo mismo tenemos que hacer cuando leemos un texto, interpretar el significado que está ahí. Quizás no simplemente de una palabra, sino como su totalidad. Y para eso podemos hacerlo de diferentes maneras. Una de estas maneras es centrándonos en el narrador. La activación de conocimientos previos, bueno, nosotros ya sabemos qué es un narrador. ¿Qué es un narrador, chicos? Es como la persona que cuenta un hecho o una historia. Muy bien. Y el narrador puede estar dentro de la historia o fuera de la historia. Cuando está dentro de la historia lo dice como yo. Cuando está fuera de la historia, él o ella. Narrador protagonista. ¿Quién me puede decir qué es el narrador protagonista? Es que el que está dentro de la historia fue el que cuenta su historia, Muy bien. ¿no? ¿El testigo? Oye, Fuente, no se escucha nada. Puta la weá. Es el que está como dentro de la historia, pero está contando algo que él vio. Muy bien. ¿El omnisciente? Es el que tiene conocimiento más allá de la capacidad humana, o sea, como sabe lo que sienten, lo que piensan y lo que están haciendo. Muy bien. Los protagonistas, o sea, los personajes. Ahí está la. ¿Y el de conocimiento relativo? ¿O objetivo? Tienen los dos nombres. Es como el que está contando una historia que a él se la contaron, ¿o no? Una cosa así. El de Es como conocimiento más o menos. relativo
es una especie de testigo que está fuera de la historia y cuenta solo lo que ve. No sabe los sentimientos ni los pensamientos de los personajes. Pero está fuera de la historia y cuenta lo que ve. Es como una cámara que está grabando y solamente nos muestra lo que se ve. Seguimos. Nosotros vimos en la clase pasada que el narrador protagonista se utilizaba para generar credibilidad en el lector, para generar empatía, ya que los sentimientos del protagonista los siente también el lector. El lector va a sentir ese amor, va a sentir ese odio, entonces lo utilizamos para eso, para poder empatizar, ¿cierto? El lector empatice con el protagonista. También se utiliza para mostrar la evolución del personaje, ya que nuestro personaje va a comenzar la historia, nuestro protagonista, y a medida que le van pasando las cosas va a ir creciendo, ya sea físicamente, espiritualmente, emocionalmente. Tenemos el narrador testigo. Este narrador por lo general se utiliza en las novelas de detective y lo que hace es generar una complicidad y una participación activa del lector, donde el lector va viendo la historia y va a sacar sus propias conclusiones de quién es el asesino, de quién es el ladrón, y va a empezar a generar cierta expectativa en el lector. Entonces el lector va a ser muy partícipe de la historia, llenando los vacíos con sus propias deducciones. Y tenemos el narrador, que es de conocimiento relativo, que yo se los puse ahí como el lector de noticias, porque genera esta complicidad también como la genera el testigo, pero al estar fuera de la historia genera cierta lejanía. Entonces el lector ya no está tan participativo como si fuera testigo y simplemente es un mero espectador de lo que está pasando. Y en el narrador omnisciente, aquí pierde toda la participación nuestro lector, ya que se nos dice todo y se nos pone como a un nivel fuera, como Dios, y sabemos todo lo que piensan, todo lo que sienten nuestros personajes, y no tenemos esta complicidad con nuestros personajes, y tampoco tenemos esta capacidad de investigar o de llenar ciertos vacíos, ¿ya? Solamente estamos ahí leyendo lo que está pasando. Cada uno de estos tipos de narradores se utiliza para generar cierta afinidad con el lector. Esto es más o menos lo que vimos la clase pasada. Ahora, ¿cómo reconocen ustedes el tipo de narrador, chicos? ¿Qué estrategia utilizan para reconocer el tipo de narrador? Pues cómo habla, po. O sea, lo que uno lee es como si habla de él o de yo, o de ellos. Muy bien. Y ahí podemos saber si está dentro de la historia o fuera de la historia. ¿Qué otra cosa tenemos que fijarnos para poder saber qué tipo de narrador es? Las palabras, pues, cómo habla. Fijarse siempre en esas palabras clave, como por ejemplo, él vio tal cosa, él sintió tal volada, no sé, una Muy cosa bien, así. muy bien. Vamos a utilizar estas dos estrategias en el reconocimiento. Tenemos un fragmento del cantar de los Nibelungen. La verdad es que nadie podrá decir con exactitud cuán grande era el poder de aquella corte, la extensión de sus fuerzas, su alta dignidad y su valor de aquellos caballeros que sirvieron con alegría a sus jefes durante toda su vida. Véase lo que Grimilda soñó, el halcón salvaje que domesticará empleados todo el día. Hasta ahí, ¿qué tipo de narrador está presente? El omnisciente, ¿Por qué es omnisciente? porque dice soñó, Porque dice soñó, conoce los sueños, y ¿cierto? está en rojo, pues ya. Y sabemos que está fuera de la historia. Si en este yo lo marqué con rojo, pero el siguiente ejemplo ya no le puse pista. Fragmento, ensayo sobre la ceguera, de José Saramago. Al final se encendió la señal verde y los coches arrancaron bruscamente, pero enseguida se advirtió que no todos habían arrancado. El primero de la fila de en medio está parado.
¿Tendrá un problema mecánico? ¿Se le habrá soltado el cable del acelerador? ¿O se le agarrotó la palanca de la caja de velocidades? ¿O avería en el sistema hidráulico? ¿Un bloqueo de frenos? ¿Un fallo de circuito eléctrico? A no ser que simplemente se haya quedado sin gasolina. Hasta ahí. ¿Qué tipo de narrador tenemos? El de conocimiento relativo, ¿Por qué? porque dice lo que está viendo, ¿no? ¿Y por qué no puede ser testigo? Ah, no sé. Sí, profe, es como testigo porque está suponiendo lo que pasa, pero no sabe exactamente lo que le pasa al vehículo. Ya. Es que no es un narrador testigo, puesto que está. Es que él no está en la historia. Él está contando algo. Pero en ningún momento di yo estaba en tal lugar viendo tal bola. Muy bien, Damián. Aquí es de conocimiento relativo, efectivamente, porque él no está dentro de la historia, está fuera de la historia. Él es un mero espectador que está ahí mirando, como una camarita, como yo les decía. Si hubiese dicho, yo vi cuando encendió la luz verde, sería testigo, porque está dentro de la historia. Narrador testigo. Y chicos, si se dan cuenta, yo les pongo arriba el nombre del narrador. Fragmento. La Liga de los Pelirrojos, de Arthur Conan Doyle. Había ido yo a visitar a mi amigo, el señor Sherlock Holmes, cierto día de otoño del año pasado, y me lo encontré muy enzarzado en conversación con un caballero anciano muy voluminoso. Hasta ahí. ¿Qué tipo de narrador es? O sea, ahí lo dice con el narrador testigo, pero ¿Por qué? es que dice, había ido yo a visitar a mi amigo. Y Muy está bien. hablando como el señor Sherlock Holmes, cierto día de otoño del año pasado, me lo encontré muy enzarzado. Dice, me lo encontré, o sea que está en la historia, pero está hablando de otra persona. Exactamente. Aquí, ¿quién cree ustedes que está contando la historia? ¿Quién será ese yo? ¿Conoce la historia de Sherlock Holmes? Eh, ¿Han visto por último la sí, película? era el doctor, ¿no? El doctor. Era Muy el bien. doctor. Aquí el que nos, ese yo invisible, ese testigo es el doctor Watson. Fragmento de ensayo de la ceguera, ese ya lo vimos. ¿Por qué me devolví? Acá. El diario de Ana Frank. Ayer en la mañana tuve una sorpresa bastante agradable. Al pasar por delante de un depósito de bicicletas, oí que alguien me llamaba. Dándome vuelta, vi a un muchacho encantador a quien había conocido la víspera en casa de mi amiga Eva. ¿Qué narrador hay aquí? El narrador protagonista, pues él lo dice, ¿Pero por es qué? que ya está. Es que dice, ayer en la mañana tuve una sorpresa bastante agradable. Al pasar por delante de un depósito de bicicletas, oí, o sea que está hablando algo que le pasó a ella, está contando, por ejemplo, algo que le pasó ayer. Muy bien, Ah, sí, Dani. pues, algo que le pasó. ¿Sí? Así es. Muy bien. Y dale con devolverme. Ahí sí. Bueno, ahora vamos a aplicar. Ya sabemos cómo reconocemos nuestro narrador. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es leer los siguientes microcuentos, identificamos el tipo de narrador presente y elaboramos una interpretación a partir del narrador. Tenemos el elefante. ¿Alguien quiere leer? ¿Algún voluntario o voluntaria? Es que no sé si mi net está todo como tan bueno, no sé si se escucha bien. ¿Sí se escucha bien? Ya, el elefante. Mi abuelo era muy ingenioso. Cuando la zapatería en la que trabajaba necesitó publicidad, se le ocurrió traer un elefante. Traer un elefante. Esto fue en un tiempo en los... Puta no, a ver, ya. Esto fue en un tiempo en que los circos ambulantes eran casi inexistentes y ver a un elefante era tan probable como ver a un unicornio. Era tan probable o improbable. Probable. Ya. Días antes de que llegara, la gente ya hablaba de ello en las calles. Viene el elefante.
Cuando finalmente llegó, resultó ser un camión disfrazado. La gente estalló en carcajadas incrédulas y, siguiendo al camión en su paso, armaron un desfile improvisado. Durante años los niños dibujaron elefantes con ruedas. Diego Muy, Molina. muy bien. ¿Alguien que no sea Damián, me puede explicar qué entendió de la lectura? ¿De qué trata el texto? ¿Alguien? ¿Nadie? ¿El resto está ahí? Profe, ¿Rubén? es que yo estoy como confundido porque dice que su abuelo era muy ingenioso. Ujú. Entonces no sé si es el narrador de este. ¿Cómo era el que sabía pero no estaba? Tenemos 4 narradores, el protagonista, el testigo, el omnisciente y el de conocimiento relativo. Ah, el testigo, pues el testigo. Podría ser. Claro, el testigo. Ya, muy bien, tenemos un narrador testigo. ¿Y por qué creen ustedes que esta historia tiene un narrador testigo? ¿Por qué no sería omnisciente? ¿Qué interpretación podemos darle que utilizara Diego Molina, que es el autor de la obra, o del microcuento, este tipo de narrador? Cuando cuenta, mi abuelo era muy ingenioso. ¿Por qué no dijo, el abuelo de Juanito era muy ingenioso? ¿Qué efecto produce al leerlo? Porque es como que él es como que, a ver cómo le podría decir. Él está contando la historia, como que él lo vio. Claro. Pero ¿por qué eligió ese narrador? ¿Por qué no eligió otro narrador, el protagonista? Yo era muy ingenioso y se me ocurrió hacer publicidad en mi zapatería y para eso disfracé un camión de elefante. ¿Alguien se le ocurre por qué? No, no sé. ¿Algunas sugerencias? ¿Algo? ¿Por qué creen ustedes que está así como mi abuelo era muy ingenioso? ¿Qué efecto puede producir al decir que era su abuelo, a este narrador testigo? Piénselo un poquito, a ver. ¿Damián, se le ocurre algo? ¿Qué sucede? Mi abuelo era muy ingenioso. ¿Cuál es la pregunta? Es que yo no escuchaba nada mucho. La ¿Qué pregunta pregunta es? es, ¿por qué el autor, Diego Molina, eligió el narrador testigo? ¿Por qué no eligió otro narrador, como el protagonista o como el omnisciente? ¿Por qué creen ustedes que le da este plus de elegir, yo voy a elegir el testigo, el narrador Es testigo? que está contando algo que hizo su abuelo. Y estaba contando como lo que decía ya, lo que se decía en ello y ya hablaba de ello en las calles. Viene el elefante. Ya, pero la pregunta no O es por sea, qué es testigo, sino por qué ustedes creen que el autor elige este narrador y no otro. ¿Por qué no pudo poner, por ejemplo, yo era muy de conocimiento ingenioso? relativo. ¿O por qué no pudo poner el abuelo de Juan era muy ingenioso? ¿Por qué elige mi abuelo? ¿Qué Porque efecto produce? al, ¿qué efecto produce? Claro. ¿Por qué eligió ese narrador? ¿Por qué no Eh, eligió otro? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué interpretación? ¿Qué significado le pueden dar al narrador que está presente? Es que, profe, es como que él cuenta la historia que vio de su abuelo, po, porque sería como decir, yo era muy ingenioso, no es lo mismo que contar algo que yo vi, como mi abuelo era muy ingenioso, po, que se le ocurrió. ¿Ya? ¿Me entiende o Y, no? sí, lo entiendo. ¿Y por qué no es sí, lo yo mismo? lo entiendo. ¿Por qué no es lo mismo, Rubén? ¿Cuál es la diferencia entre decir Puta yo la soy wea. muy ingenioso a mi abuelo era muy ingenioso? Es que Es la que idea es después, como empatizar con el personaje, ¿no?
Es que cuenta como que lo que le pasó a su abuelo, po. Por eso sería así como testigo. ¿Qué pasa cuando yo fuera de una obra literaria hablo de mí? Digo, yo soy muy ingeniosa, yo soy muy bacán, yo soy la mejor. ¿Qué pasa cuando yo digo eso? ¿Qué pasa con las personas que me ven, que me escuchan? ¿Me creen? No sé por qué pensaron. ¿Me creen que yo soy tan bacán, soy tan ingeniosa, soy tan la mejor? ¿Ah? ¿Me creen? ¿Están ahí? Eh, es que al elegir otro narrador, eh, sería otra historia. Con otras palabras, o sea, sería otra historia. Porque, por ejemplo, al ser el narrador protagonista de yo era muy ingenioso, la wea, yo era muy ingenioso cuando la zapatería en la que trabajaba necesitó publicidad, en la que yo trabajaba, o sea, es que sería otra historia. Y sería como, no sé, más fácil o más difícil de contar. Ya. No, no sé si se me entendió. Claro, tiene que ver con la facilidad de contar una historia y también tiene que ver con la credibilidad o la verosimilitud, ¿ya? Cuando nosotros leemos una historia o cuando escuchamos una historia, ya sea escrita o oral, tiene que esta historia tener algo que nos llame la atención, que nos capte nuestra atención para que nosotros nos quedemos ahí escuchando la historia o leyendo la historia. Entonces, ¿qué es lo que hace Diego Molina? Para que nosotros creamos en la historia, él comienza con mi abuelo. Entonces ya hace que el lector ponga atención. Ah, ¿el abuelo de quién? ¿Qué hizo? Lo otro que hace, como él es testigo y no es omnisciente, hace que nosotros lo creamos, que en alguna parte del mundo pasó algo así. Que a alguien se le ocurrió disfrazar un camión de elefante, donde no habían elefantes. Entonces, la idea de elegir el narrador, y cuando nosotros leemos una obra y interpretamos la obra, tenemos que fijarnos en el narrador, porque el narrador no está ahí porque se le ocurrió al autor simplemente, sino porque el autor tuvo que tomar decisiones, ¿ya? Tomó decisiones para que su obra final, que es este microcuento, tuviera llegada a los lectores y los lectores les pareciera interesante, les gustara, les llamara la atención. Por eso es que cuando nosotros leemos textos, hay textos que nos gustan y textos que no. Hay obras que nos llaman la atención y obras que no. Y son por las decisiones que toma el autor que logra tener un éxito. Por eso también podemos clasificarlos y tener algunos que tienen premios Oscar, premios Nobel, no, Oscar nada que ver, premios Nobel, los Oscars son de música, películas. Entonces eso, cuando nosotros analizamos una obra, tenemos que ver el narrador. No solamente reconocerlo por sus características, porque eso ya lo vemos viendo desde muy pequeño, sino preguntarnos un poco más allá. ¿Por qué este texto tiene este narrador? ¿Cuál es el efecto? ¿Cuál habrá sido la intención del autor? ¿Ya? Hacer un análisis un poco más profundo. Así que yo los invito, chicos, a que traten de pensar dentro de la semana sobre este análisis. Denle una vuelta, ¿ya? ¿Cómo podemos analizar un texto? ¿Cómo podemos empezar a ver más allá de cuál es el tipo de narrador? Si bien nosotros hicimos ejercicios de eso, más que nada para que ustedes pudieran refrescar su memoria y acordarse de cómo se reconoce y cuáles son, la idea, ya están en tercero medio, entonces es importante que ustedes sean capaces de hacer un análisis un poco más profundo y ir más allá. ¿Por qué este tipo de narrador? Insisto, cuando un artista va a hacer una pintura, una escultura, un texto, etcétera, tiene que tomar decisiones. ¿Por qué tomó esta decisión? Cuestionémonos. ¿Tendrá algún significado? ¿Podremos rescatar algo? Aquí cuando escuchamos y leemos la historia del abuelo, ya por ser un abuelo, o sea, ya vamos al punto de análisis de personaje. Al decir un abuelo, a todos nos llama la atención la historia de los abuelitos. Entonces, como que ya ahí hay algo que nos llama. Cuando vemos que es un testigo, que alguien lo vio, entonces quedamos como, esto pudo haber pasado quizás. Entonces, ahí vamos centrándonos
un poco más en la atención del lector y en la credibilidad de la historia. Así que, como tarea, chicos, empecemos a ver. Y quizás no solamente con los textos, quizás si ven una serie, una película, pregúntense, ¿por qué el director de la película o de la serie está contando la historia a través del personaje? ¿O está solamente desde afuera? Este tipo de técnica o estrategia se utiliza en todo tipo de obra, no solamente en los textos. Entonces, veamos, ¿por qué la serie está contada desde el personaje? ¿O por qué la película está contada como un narrador omnisciente que lo sabe todo? Porque si se dan cuenta, cuando vemos series y películas, tenemos estos tipos de narradores. Cuando hay un testigo que está contando, cuando el protagonista está contando la historia, cuando tenemos un narrador omnisciente que nos muestra ciertos detalles que otro no nos mostraría. Entonces, tratemos de darle una vuelta a este tema, de por qué estas decisiones y cuál es el efecto que produce, por qué creen ustedes que se les ocurrió. Van a quedar pendientes, me da con volver a esa, van a quedar pendientes los otros textos, los vamos a revisar en la próxima clase. Ahora nos vamos al ticket de salida, chicos, que les voy a enviar el link a través del chat. ¿Dudas, consultas hasta aquí? Ahí está el ticket de salida, me avisan si pueden entrar. Son 4 preguntas. La primera es escribir su nombre, qué aprendieron hoy, cómo lo aprendieron y en qué circunstancias de la vida pueden aplicar este conocimiento. ¿Les servirá de algo para la vida cotidiana o solo les sirve para la clase de lenguaje? Así que les pido que con dedito para arriba, cuando hayan terminado su ticket de salida, para poder ir contándolos. Terminan el ticket de salida y no se pueden retirar porque de ahí viene la tarea para la casa que la vamos a explicar. Como les comentaba la clase pasada, nuestras clases online duran 1 hora. Por lo tanto, necesitamos complementarla con alguna tarea o actividad para la casa para poder profundizar, porque si se dan cuenta se nos hace muy corto el tiempo y no alcanzamos a ver mucho o avanzar mucho, ¿ya? ¿Están ahí? ¿Me volví a caer? Al menos yo escucho. Ah, ya, gracias. ¿Pudieron entrar al ticket de salida? Sí, Profe, yo entré. ya. Sí, profe, yo también. Pedro, dejo de proyectar para que comiences tú y expliques nuestra tarea. Ya, voy a presentar entonces y vamos a hacerlo rápidamente para respetar también la clase. Ya. Se ve la Sí, se ve la pantalla. tarea proyectada.
¿Terminamos el ticket de salida? Sí, no. Dedito para arriba, dedito para abajo. Me caí.